Dios bendiga tu vida en esta tarde. Como de costumbre, te invitamos a buscar la palabra de Dios en el libro del Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 5 hasta el 7. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, del 5 al 7. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de las cosas que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Dios bendiga tu vida en esta maravillosa tarde que nos ha dado el Señor. Vamos a hablar con el tema Jesús, el crucificado, vive, no está muerto. Jesús, el crucificado, vive, no está muerto. Estos versículos que acabamos de leer en el libro del Evangelio según San Lucas, en su capítulo 24, desde su versículo 5 hasta el 7, que cuando crucificaron a Jesús, cuando tomaron a Jesús y lo entregaron en manos de pecadores, Pilato entregó a Jesús a los hombres pecadores. Cuando lo estaba juzgando y al ver que las palabras que le decía Jesús no eran palabras ofensivas y que el testimonio que él daba no era un testimonio de un delincuente, no era un testimonio de un atracador, no era un testimonio de una persona que andaba por todas partes haciendo mal, sino que las palabras que Jesús le decía a Pilato eran palabras de bien. Él le decía que él lo único que hablaba era la verdad. Él lo único que hacía era sanar a los enfermos. Él lo único que hacía era libertar a los cautivos. Y Pilato, al escuchar esas palabras que Jesús le decía cuando él los interrogaba, tuvo la intención de soltarlo, porque él veía que nada malo había en él. Pero Pilato se dejó llevar de los hombres pecadores, se dejó presionar del pueblo que decía que Jesús había que crucificarlo,
que Jesús había que matarlo, y prefirieron y dijeron que caiga la sangre de él sobre nosotros. Y Pilato, al decirle los fariseos, los saduceos, los escribas y los ancianos de la ley judía, que le dijeron: si tú sueltas a este hombre, te hace enemigo de Herodes, porque todo aquel que se hace rey conspira contra Herodes. Y si tú sueltas a este hombre, tú te haces enemigo del rey Herodes, por cuanto Herodes es el rey. Al escuchar Pilato estas palabras, volvió y llevó a Jesús para interrogarlo. Y le dijo: ¿de dónde eres? ¿Quién eres tú? Y Jesús se quedó callado. Y Pilato le dice: ¿a mí no me hablas? ¿Tú no sabes que yo tengo la autoridad para soltarte? Y tengo la autoridad para mandarte a matar. Jesús le dijo: ninguna autoridad tú tuvieras si no te fuere dado del Padre de los cielos arriba. Pero mayor condenación tiene el que te entregó a mí. Y Pilato quería soltar a Jesús, pero al sentirse presionado por el pueblo y por los ancianos de la ley judía, se lavó las manos y le entregó a Jesús al pueblo. Y le dijo: tenemos por costumbre soltarle a un hombre. Y tomó a Barrabás y se lo presentaron. Y dijo Pilato: ¿a quién quieren ustedes que yo suelte? ¿A este Jesús o a Barrabás? Ellos dijeron: no, a este no, suéltanos a Barrabás. Y prefirieron la corrupción, prefirieron la delincuencia, prefirieron la injusticia antes que recibieran a Jesús. Hoy en día la humanidad está igualita que en ese tiempo, porque Jesús se presenta como el Salvador. Jesús se presenta como el libertador. Jesús se presenta como el perdonador de los pecados hacia la humanidad. Y Jesús le dice: hijo mío, hija mía, ven, dame tu corazón, que yo te voy a salvar, que yo te voy a libertar, que yo te voy a sanar, que yo te voy a limpiar, que yo te voy a restaurar, que yo te voy a bendecir. Y la humanidad prefiere mejor a Barrabás que a Jesús. Prefiere estar en el pecado, prefiere estar en la lujuria, prefiere estar en el engaño, prefiere estar en la mentira, prefiere estar practicando el pecado que antes venir a los pies de Jesús. Y dice que entregaron a Jesús a los hombres pecadores y que lo maltrataron, lo escupieron, lo injuriaron, lo abofetearon, le dieron de puñetazo, le quitaron su ropa. Dice que le pusieron una corona de espino
y empezaron a golpearlo, empezaron a azotarlo, empezaron a decirles palabras obscenas y lo llevaron al Gólgota y allí le clavaron unos clavos y lo crucificaron. Dice que allí crucificaron a Jesús y que allí estaban dos hombres pagando también por su corrupción, dos ladrones, dos delincuentes, uno a la derecha, otro a la izquierda, y muchos le injuriaban y muchos le hablaban palabras y le decían: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz y sálvate a ti mismo. Y uno de los ladrones que estaba pagando su condena le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, baja de esta cruz, sálvate a ti y sálvame a mí. Pero el que estaba a la izquierda reprendió a su compañero corrupto y le dijo: ¿no temes tú a Dios estando en la misma condición, ya que nosotros merecemos lo que estamos pasando por nuestro crimen, por nuestra corrupción, por nuestro pecado, por nuestra rebelión, por nuestra desobediencia? Estamos aquí pagando el precio de nuestros pecados. Y le dijo a Jesús: Jesús, cuando esté en tu reino, acuérdate de mí. Y Jesús lo recibió en ese mismo instante, porque ese ladrón se arrepintió. Ese ladrón reconoció que necesitaba a Jesús y que no era digno de estar en la condición que él está, Jesús, por el pecado que él cometió. Y le dijo Jesús: perdona mis pecados. Cuando esté reinando, acuérdate de mí. Y Jesús en ese mismo instante lo recibió, lo perdonó, tomó su alma, tomó su espíritu, tomó su vida porque se arrepintió. Dice que cuando Jesús murió, hubo un temblor de tierra y que todo se oscureció. Dice que cuando ya habían acabado el escenario crucial de la muerte de Jesús, dice que al tercer día las mujeres que le servían fueron al sepulcro, fueron a ver a Jesús. Y cuando llegaron, dice que la tumba estaba vacía, que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Y ellas se sorprendieron, tuvieron temor, porque se le presentaron dos varones resplandecientes, dos varones con unas vestiduras blancas, y ellas se atemorizaron y se postraron rostro a tierra, y ellos le dijeron: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Jesús no está muerto, Jesús vive, Jesús resucitó. Acuérdense de las palabras que él les dijo, que era necesario que él fuera entregado, maltratado, injuriado y tomado por los hombres, pero que al tercer día
Él iba a resucitar. Jesús vive. Jesús no está muerto. Jesús resucitó. Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por toda la humanidad, intercediendo por las familias, intercediendo por la comunidad. ¿Sabe por qué? Porque Él te ama. Él está vivo. Él no está muerto. Él ruega al Padre por ti, para que tú no te pierdas, para que tú no seas engañado y te postre a dioses que no pueden hacer nada por ti, a dioses que no pueden resolver tu problema, a dioses que no pueden resolver tu situación. Él está rogando por ti, intercediendo por ti, para que tú recapacites, para que tú entiendas, para que tú se arrepienta y adore al Dios que vive, adore al crucificado Jesús, que ya vive, no está muerto. Él vive. En vez de tú irte para un lugar a sacrificar cosas que no son agradables ni son de beneficio para tu vida, mejor tírate de rodillas, pídele a Dios perdón, busca el rostro de Dios, pide a Jesús: entra a mi vida, revélate a mi vida, cambia mi vida, transforma mi vida, y Él entrará a tu vida, porque Él vive. Él no está muerto. Jesús, el crucificado, vive y vendrá otra vez, ya no como un cordero para morir por tus pecados, ya no como un cordero para morir por la humanidad, ya no como un cordero para ser crucificado y sacrificado. No, ahora Él viene como un león para juzgar, como un león para castigar a todos aquellos que le rechazaron, a todos aquellos que lo injuriaron, a todos aquellos que le clavaron una lanza en el costado, a todos aquellos que le pusieron una corona de espinos y desprecian su palabra. Venga Jesús, no desprecie la palabra del que vive, no ignore la palabra del Dios que vive, porque Él vendrá a la tierra y condenará a las naciones, juzgará a las naciones, y todos aquellos que no estén lavados con la sangre del Cordero no entrarán al reino de Dios. Para tú entrar al reino de Dios no tienes que hacer ningún sacrificio. Para tú entrar al reino de Dios no tienes que hacer ningún sacrificio, porque Cristo lo hizo por ti. Jesús, el crucificado, vive y hoy te quiere salvar. Venga Jesús, venga el crucificado, venga el que murió en la cruz del Calvario. Dios te bendiga. Ven al que entregó su vida por ti y allá en la cruz derramó su sangre para darte vida y vida en abundancia. Venga Jesús, el crucificado te llama, el crucificado te quiere salvar, el crucificado quiere darte vida y vida en abundancia. Ahí donde estás, ya has escuchado estas palabras, quiere tener vida, quiere vivir con Jesús. Repite conmigo esta oración: Señor Jesús, te doy gracias
por estas palabras que ha traído a mi vida. Yo sé que tú vives, tú te levantaste, al tercer día resucitaste, a la muerte y al pecado venciste, y tu Padre públicamente te sirvió como hijo, como rey, como salvador, como libertador, como perdonador de mis pecados. Vengo humillado a ti, vengo humillada a ti, y te pido que me perdone. Perdona mis pecados, Jesús. Inscríbeme en el libro de la vida y hazme una sierva, un siervo de bendición. Soy libre, soy salvo por tu palabra. Te reconozco como mi Rey y Salvador. Reconóceme como tu hijo, como tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Se ha hecho esta oración. Dios te bendiga. Visita una iglesia, congrégate, dile a los pastores y a los líderes que tú hiciste la oración de arrepentimiento y ellos te darán seguimiento para que viva con Jesús y siga caminando hasta el fin. Cristo vive, mi Jesús vive, a la muerte y al pecado Jesús lo venció. Cristo vive, el crucificado vive, de la tumba se levantó y su Padre públicamente a este mundo pecador lo exhibió. Como Padre, como Hijo y Salvador, para que creyere en su muerte y en su resurrección. Cristo el crucificado vive. Jesús, al que lo injuriaron, al que lo mataron, al que lo abofetearon, al que le pusieron una corona de espino, al que le quitaron sus ropas y echaron suerte, al que le clavaron una lanza en el costado, resucitó, ahora vive y está a la diestra del Padre intercediendo por la humanidad. Y volverá a la tierra para reinar y gobernar, y aquellos que le traspasaron se lamentarán cuando vean el rostro resplandeciente del crucificado Jesús. Ya no vendrá como un cordero, sino como un león. Jesús, el crucificado, vive. Jesús vive, mi Cristo vive, de la tumba se levantó. Jesús vive, mi Cristo vive, a la muerte y al pecado Él venció.
Jesús vive, el crucificado vive. Al tercer día se levantó a la muerte y al pecado mi Cristo lo venció, y su Padre públicamente a este mundo pecador lo exhibió como hijo y cordero, y como libertador, como hijo y cordero, y como salvador, para aquel que creyere en su muerte, Dios te bendiga, y en su resurrección, para aquel que creyere en su muerte y en su resurrección, Él le dará vida eterna a todo que le dé en su corazón. Él le dará vida eterna, y cuando muera lo levantará el Salvador. Cristo vive, el crucificado vive, de la tumba se levantó. Cristo vive, el crucificado vive, de la tumba se levantó. Mi Cristo vive. Lunes de oportunidad de Dios para tu vida. Alabanzas 2025 en vivo. El crucificado Jesús vive. Cristo vive. Cristo vive. De la tumba se levantó. A la muerte y al pecado mi Jesús lo venció, y su Padre públicamente a este mundo lo venció, y su Padre públicamente a este mundo lo exhibió como Padre, como Hijo y como Salvador, para aquel que creyere en su muerte y en su resurrección. Mi Cristo vive. El crucificado vive y vendrá no como un cordero, sino como un león. Alabanzas 2025 en vivo. Cristo vive, Cristo vive, a la muerte y al pecado
el vencido. Cristo vive, Cristo vive, de la tumba se levantó. Cristo vive,